Bien, pues vamos a revisar la tarea entregable número 1 y específicamente voy a resolver algunos problemas de esta tarea para que tengan un ejemplo de cómo hacerlo. Si bien nuestro curso hasta este momento sí ha tenido algunos ejemplos, creo que ha tenido una combinación razonable entre teoría, ejemplos, demostraciones, no sé. Bueno, ahora es momento de hacer algunos ejercicios. Yo voy a comenzar explicando con detalle cada uno de los problemas. Ya lo había hecho, pero igual lo vuelvo a explicar para que quede aquí grabada la explicación de esta tarea. Y resuelvo algunos ejercicios característicos para que sepan más o menos de qué va, ¿no? Bueno, entonces, lo que están viendo ahora en pantalla es justamente el compendio de problemas, que en total son 6 problemas. El último problema no es un problema como tal, es una pequeña investigación que tienen que realizar, así que, bueno, pues no va a ser tan complicado, al menos el último problema. Bueno, vamos a comenzar. La tarea vale 10 puntos. Hay que revisar ahí en la ficha técnica de la asignatura cuánto valen las tareas entregables, qué porcentaje, o sea, no recuerdo en este momento, pero ustedes revísenlo para que vean qué tanto vale la pena que se esfuercen en la tarea, ¿no? Y bueno, el primer problema, el segundo problema y el tercer problema es sobre teoría de conjuntos, que fue la primera unidad de esta materia en la plataforma. Y bueno, algo que no vimos en la parte de teoría, pero que tampoco es muy difícil, es la operación suma y la operación diferencia. Esta es la operación suma, o el operador suma y el operador diferencia entre conjuntos. Y este tipo de operadores tiene una lógica un poco distinta que la suma y la resta para un conjunto, para unos números reales normales. Por ejemplo, si nosotros tenemos números reales y queremos hacer una suma, por ejemplo, 2 más 4, pues sabemos que esto es 6. Sí, lo que hemos hecho con este operador es añadir. Al 2 le añadimos el 4 y eso nos dio un nuevo número real. De hecho, este es un número natural, un entero positivo, que es 6. Pues en los conjuntos la lógica va a ser similar, aunque la forma de operar va a ser distinta. Entonces voy a hacer un ejemplo. Borro esto nada más para ir ilustrando. Si el espacio veo que no es suficiente aquí dentro de este mismo blog, pues me voy a mi pizarra tradicional. Bueno, entonces, ¿qué hacemos primero con la adición? Aquí tenemos el primer inciso, conjunto A más conjunto B. Entonces, esto lo que me está diciendo es que al conjunto A le voy a añadir los elementos del conjunto B. Entonces, esta operación, digamos que es equivalente, como ya se lo están imaginando, a la unión entre conjuntos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el conjunto A formado por los números desde el 1 hasta el 10 enteros, y tengo el conjunto B formado por los números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, estos son los números primos. Si no saben cuáles son, ya les va a quedar ahí de tarea que ustedes investiguen cuáles son los números primos, basta con que lo pongan en Google, así. Entonces tenemos que hacer la suma de esos dos conjuntos, y eso es la suma de los elementos de los conjuntos. Por lo tanto, borro esto para que me quede un poquito más de espacio. Esto va a ser igual, ponemos nuestras llaves que indican que lo que está dentro son los elementos del conjunto, y tengo nuestro elemento, todos los elementos del conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos estos están aquí en el conjunto A, y a eso le voy a añadir los elementos del conjunto B. Igual no vamos a ponerlos repetidos. Entonces, ¿cuáles serían los que faltan? Pues falta el 11 y falta el 13. Entonces, aquí sería el 11,13. Y este sería nuestro nuevo conjunto A más B. Ahora,
Voy a hacer también el inciso D. Tenemos nuestro conjunto A, pero ahora en vez de añadirle los elementos del conjunto B, se los voy a restar. Pero nuestro conjunto que tenemos que tener como base es el conjunto A. Es decir, al conjunto A le voy a quitar los elementos del conjunto B. Entonces, fíjense. Tenemos aquí, voy a escribirlo completito. El 2, perdón, el 1. Voy a poner todos los elementos del conjunto A. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Ese es mi conjunto A. Y le voy a restar los elementos, le voy a quitar los elementos del conjunto B. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Entonces, A menos B va a ser igual, le quito los elementos que son iguales. O sea, vean, el 2 se lo voy a quitar, el 3 se lo voy a quitar, el 5 se lo voy a quitar, el 7 se lo voy a quitar. Listo. Son los únicos que le puedo quitar. De manera que mi conjunto, mi nuevo conjunto A menos B, va a ser igual a los que me quedaron vivos en el conjunto inicial, en mi conjunto de referencia, que es el conjunto A. ¿Quiénes me quedaron vivos? El 1, el 4, el 6, el 8, el 9 y el 10. Y ese va a ser mi nuevo conjunto A menos B. Vean que la operación resta o la operación diferencia no es equivalente a la intersección. Nosotros decíamos que aquí la suma era de cierta manera equivalente a la unión, pero la resta no es equivalente a la intersección. Eso es algo importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Y esto sí, no lo vimos directamente en la clase de teoría, pero bueno, les pongo aquí estos ejercicios para que se ejerciten un poco en la manipulación de los conjuntos. Bueno, pues es todo lo que hay que decir. Ya prácticamente les resolví la mitad de esos del problema 1. Así que, bueno, pues vamos a avanzar. Ojo, yo aquí lo estoy resolviendo, aquí en la misma hoja, ¿eh? Ustedes tienen que resolverlo en hojas externas, en hojas blancas externas. Así que, bueno, yo lo hago aquí solamente para no quitar, para no estar cambiando de hoja, pero ustedes tienen que resolver esto en hojas aparte, porque si no se va a ver todo amontonado, así como lo estoy haciendo yo justamente. Bueno, siguiente inciso, bueno, dice, inciso E, ¿qué tipo de números representa el conjunto B? Bueno, pues ya les dije que es el conjunto de los números primos, pero bueno, les sugiero que investiguen cómo se define el conjunto de los números primos para que no quede en misterio, ¿no? Y después dice, según lo visto en clase, se descargo esta cosa. Dice, según lo visto en clase, sabemos que el conjunto de los números racionales se define como sigue. El conjunto de los números racionales lo vamos a definir como Q, ya saben, Q con doble rayita, es igual a los números X, tal que los números X de la forma P entre Q, y P y Q tienen que ser números enteros, pueden ser negativos, pero enteros. Y hay una restricción muy importante. La Q tiene que ser distinta de 0. No podemos tener un número racional teniendo un número arriba y abajo un 0. El 0 puede estar arriba. 0 entre 20, por ejemplo, eso es 0. Pero no puedes tener 20 entre 0. 20 entre 0 no está definido, no existe. Entonces nada más les pongo ahí la definición de los números racionales para que recuerden. Hay muchas maneras de definirlo. Seguramente yo en la clase de teoría, cuando di estos conjuntos, lo definí un poco distinto, pero esas definiciones, aunque sean aparentemente distintas, tienen que ser equivalentes, ¿no? El fondo tiene que ser el mismo. Bueno, entonces hay que tener presente esa definición porque en el problema 2, que dice conjuntos parte 2, dice 2.1, justifica por qué los siguientes números no son racionales. Entonces tenemos el número pi, tenemos el número de Euler, e, que es aproximadamente 2.72, también tenemos el número raíz cuadrada de 2. Entonces hay que justificar razonadamente por qué esos números no son racionales. Y la respuesta está en lo que les acabo de decir aquí arriba. Bien,
Problema 2.2. Con base en los conjuntos del punto 1, es decir, seguimos trabajando con estos conjuntos del punto 1, el A, B y C, realiza las siguientes operaciones. Inciso A unión B, eso creo que no amerita que lo haga. A unión B, recuerden que eran los elementos del conjunto A, los junto con los elementos del conjunto B, y eso me da un elemento más grande. Nota, no hay que repetir los elementos. Si un elemento aparece dos veces, solamente hay que ponerlo una vez. Después, inciso B, A unión con C. Inciso C, aquí viene algo interesante, A intersección y entre paréntesis B unión con C. Primero hay que hacer la unión, lo que está entre paréntesis, unes B con C, y ya que tienes esa unión, la intersectas con A. Les recomiendo, y espero que estén viendo esto en el video repetido, les recomiendo que primero escriban quién es el conjunto B, quién es el conjunto C, los que están entre paréntesis, y hagan la unión entre ellos, no se quieran aborazar, primero hagan la unión entre ellos y a lo que les resulte, después hacen la intersección con A. Inciso D, es correcto decir que si el conjunto D es un nuevo conjunto que me estoy inventando, es igual a, tiene los elementos 1, 5 y 10, entonces el conjunto D es un subconjunto del conjunto A. Este elemento de aquí, este símbolo se llama subconjunto. Por ahí está en las lecciones, en las primeras lecciones aparece lo que significa. A veces el subconjunto lo representamos, lo podemos representar de dos maneras. Lo podemos representar simplemente así o lo podemos representar así. Y cualquiera de las dos maneras es equivalente. Entonces, bueno, hay que recordar qué significa subconjunto y hay que decir si sí es correcto o no es correcto. Y si justifican, mejor. Y el inciso E dice, esta operación ya está un poquito más extensa. Hay que hacer primero recuerden, de adentro para afuera. Primero los paréntesis que están hasta adentro, B intersección con C. Después que haces esa intersección, los elementos en común entre B y C, ahora lo intersectas con A. Y ya que lo intersectaste con A, después eso lo unes con A. Y se van a dar cuenta ahí, en ese caso, que los últimos dos pasos, cuando intersectas con A, aquí, cuando intersectas con A y cuando unes con A, es un poco como subir una escalera y después bajarla, ¿sí? Es como hacer algo y después deshacerlo, porque primero te estás quedando con los elementos que son comunes y después los estás uniendo con el resto. Pero bueno, quiero que lo hagan para que se den cuenta de eso. Del problema 2, realmente no voy a hacer ningún ejercicio, ya hemos hecho en clase, ya están en videos, así que bueno, ahí nada más es que ustedes practiquen un poco. Del problema 3.1 de ese sí voy a hacer porque eso no lo vimos como tal en ejercicios en clase, pero es una aplicación de los conjuntos. Entonces, voy a hacer el A y el 3.2. ¿Ok? Ya a ustedes les tocará los demás. Dice, con base en las expresiones de los siguientes conjuntos, determina qué elementos pertenecen a dicho conjunto y escríbelos explícitamente. Entonces, bien, tenemos el más sencillo de todos, que es el inciso A. Lo voy a volver a escribir acá. El conjunto A es igual a los números X que pertenecen a los números naturales, tal que 2x menos 6 es igual a 4. Entonces, de entrada, ojo, me está diciendo que x tiene que ser natural. ¿Cuáles son los números naturales? El 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera. Enteros y positivos de entrada. Y después me dice una restricción, tal que, recuerden que eso significa tal que, se tiene que cumplir esta ecuación que está aquí. Entonces, lo que tengo que hacer es, como esto es una ecuación, voy a poner esto un poquito más para acá, como aquí tengo una ecuación, y una ecuación, el objetivo es saber cuál es el valor de la variable incógnita, en este caso x, bueno, pues hay que resolverla. Entonces me va a quedar 2x menos 6 es igual a 4. Ya sabemos que por propiedades de la igualdad, aquí el objetivo es despejar la x, así que lo que hacemos es
buscamos operaciones contrarias para poder ir cancelando términos. En este caso, lo primero que hay que cancelar es el menos 6. Me va a quedar 2x menos 6. Le sumo 6 de un lado. Y como le sumé 6 de un lado, también le sumo 6 del otro. Aquí se cancela el 6 con menos 6. Obtengo que 2x es igual a 4 más 6, 10. Ahora divido todo entre 2 de un lado y de otro. 2 entre 2 se cancela, eso me da 1. Y me queda que x es igual a 10 entre 2, 5. Por lo tanto, ya sé cuál es el elemento de mi conjunto A. El elemento del conjunto A es el número 5 solamente. Y lo que tenemos que ver es si el 5 es un número natural. Y claramente el 5 pertenece a los números naturales. Por lo tanto, yo continúo acá abajo. Después esto lo borro. El conjunto A va a estar formado por el único elemento 5. O sea, todo esto que yo puse aquí arriba, todo esto es equivalente a esto que está aquí. Simplemente arriba está disfrazado en una ecuación y lo que tenemos que hacer es determinar quién es el elemento que resuelve esa ecuación. Entonces, ya está resuelto el problema. Mejor le doy aquí back. Ahí está. Ya tenemos resuelto el problema del inciso A. Habrá que hacer lo mismo en el inciso B, también resolver una ecuación. En el inciso C, ojo, les estoy dando mucha ayuda, pero bueno, para que no haya pretextos de no hacer la tarea. En el inciso C, bueno, aquí tenemos el conjunto C, es igual a los X que pertenecen igual a los naturales, tal que menos 3 es menor o igual a 2x más 1 y esto es menor que 7. Seguro que ustedes, y si no lo han hecho, háganlo, ya vieron el tema, la lección, que se llama intervalos. Entonces ustedes recordarán de esa lección, está en la plataforma, que hay intervalos abiertos, intervalos cerrados, semiabiertos por la derecha o por la izquierda, y a estos intervalos se le asocia aquí un signo menor o mayor que, y aquí menor o igual o mayor o igual que. Entonces, aquí justamente lo que estamos usando es esas características, esas propiedades de los intervalos para definir una inecuación. Entonces, aquí no les voy a dar la respuesta por completo, nada más es un pequeño impulso, igual me pueden preguntar, pero primero investiguen. Hay que investigar qué cosa es una desigualdad. Sí, una desigualdad. Este tema es propiamente de prepa, por ahí de cuarto, quinto semestre, pero bueno, les doy dando un empujoncito para que puedan resolver el inciso C. Bien, pues ahora sí hago el otro que les había dicho, que es el 3.2. Vale, 3.2. Dicen, el conjunto H, mayúscula, es igual a los pares ordenados XY que pertenecen a R2, ahorita vemos qué significa eso, tal que Y es igual a X menos 1. Bueno, primero, H es un conjunto, y como H es un conjunto, hay muchos puntos, hay muchos elementos que van a conformar a H. Yo quiero saber cuáles son esos elementos. Ahora, estos elementos van a tener la forma, tienen la forma X, Y. ¿Sí? Esta forma de aquí. Y a esto se le llama par ordenado. Lo dije en alguna de las clases que tuvimos en vivo, par ordenado. Y vean que ese par ordenado, como tiene dos elementos, podemos decir que tiene dos dimensiones. Tiene dos dimensiones. Y como tiene dos dimensiones, la forma de representarlo es así, R2. O sea, es más, no es reales al cuadrado, pero es como decir números reales en dos dimensiones. Entonces, a esto le vamos a asociar un eje X y un eje Y. Ay Dios. Un eje X
un eje Y, de manera que el eje X es un eje real, el eje Y es otro eje real y todo lo que está aquí en medio es R2. ¿Sí? Es lo que está formando la combinación de los números en X con la combinación de los números en Y, pues eso te va a formar una especie de plano con un montón de puntos en medio. Pero esos puntos en medio, solamente me voy a quedar aquí, dice tal que, de todos estos puntos que puede haber aquí en medio, solamente quiero que te quedes con los que cumplen esta forma de aquí. Que Y sea igual a X menos 1. Entonces, esto que está aquí tiene una forma que se parece mucho a una función, como las que hemos visto. Entonces, bueno, después de hacer todo este organigrama, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ver quiénes van a ser esos elementos que forman parte de Y igual a X menos 1. Y como ustedes se podrán estar imaginando, esos elementos van a salir de hacer una tablita como la que ya hemos hecho en algunas otras ocasiones. Aquí, a ver si no borro algo de más. Bueno, entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es, por un lado tenemos, bueno, aquí es muy difícil usar una regla, así que lo voy a tratar de hacer así con buen pulso. Por un lado tenemos la X, por otro lado tenemos la y vamos a proponer algunos valores de X. Por ejemplo, el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, etcétera, ¿no? Ustedes pueden proponer más valores y los sustituimos. Por ejemplo, aquí me va a quedar Y es igual, primer valor de X, pues es -2, -1, pues esto es -3. Entonces, el primer par ordenado es -2 con -3. El siguiente es -1 y -1, pues -2. El siguiente par ordenado es -1 con -2. El siguiente 0 menos 1, pues menos 1, este va a ser menos 1, se van a dar cuenta que este es 0, este es 1, etcétera, etcétera, de manera que lo que hay que hacer al final es lo siguiente. Por lo tanto, el conjunto A va a ser igual a los pares ordenados -2 con -3, -1 con -2, 0 con -1, continúo por acá, 1 con 0, 2 con 1, 3 con 2, etcétera, etcétera. Y aquí podemos cerrar nuestro conjunto. Vean que aquí nuestro conjunto no está formado por números solitos, sino que está formado por parejas de números. Estas parejas de números se llaman, insisto, pares ordenados. Y claro que se pueden graficar. ¿Sí? De hecho, más adelante se les va a pedir que lo grafiquen. Aquí dice, ¿no? Ilustra gráficamente el siguiente conjunto. Entonces, para ilustrarlo gráficamente, lo que tendría que ir haciendo es, tengo mi eje X, lo voy a hacer solamente a manera de esbozo, porque quiero que ustedes lo hagan bien. Eje X, eje Y, ¿saben ustedes con regla y todo eso? Primero el punto, -2, -3, pues tal vez aquí es -2, -1, -2, -3, pues el punto es este. Siguiente, -1, -2, pues este de aquí. Siguiente, 0 menos 1, pues este. Siguiente, 1 con 0, pues este. Siguiente, 2 con 1, pues este. Entonces uno puede imaginarse, entonces va a salir una línea recta. ¿Sí? Justamente este conjunto H está formado por una línea recta. Bien. Entonces, algo así es lo que quiero que ustedes construyan. Claro, ustedes más bonito, con reglita, más puntitos tal vez, y que lo hagan pues bien, ¿no? Lo mejor que se pueda. Porque también se califica, al final, cuando veamos los criterios de cómo se califica la tarea, pues van a darse cuenta que lo hagas con regla, que lo hagas, pues no te digo que le pongas florecitas ni márgenes, pero que lo hagas decente, también vale. El 3.3 es opcional, o sea, es un poquitín más difícil, pero bueno, igual, no mucho. Tendrían que investigar un poquito, ¿no? Esta gráfica, esa elipse que ven ahí, es justamente también parte del problema 3.3.
Ahora, problema 4, esto ya es muy parecido a lo que hemos visto en las clases. Dice, para cada una de las siguientes funciones, determine el conjunto del dominio y el conjunto de la imagen y clasifíquelas según su inyectividad. Es decir, hay que decir si la función que estamos estudiando es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. ¿Qué cosa es eso? Bueno, esto lo van a encontrar en una lección en la plataforma que creo que se llama esa lección clasificación de funciones. No estoy seguro, ¿eh? Creo que se llama clasificación de funciones. Entonces, es un video que ya les tengo yo listo, una lección que ya les tengo listo con algunos problemas. Es sencillo, pero bueno, quiero que lo apliquen también aquí. Entonces, yo voy a hacer el ejemplo, el inciso D. Entonces, vamos a hacer el inciso D. Entonces, tenemos la función f de x igual a 1 partido x menos 5. Entonces, tenemos que encontrar el dominio, la imagen y clasificar la función según su inyectividad. Desde ahorita les digo, esta función solamente es inyectiva. Esta función no va a ser sobreyectiva y por lo tanto tampoco va a ser biyectiva. Para que sea biyectiva, bi significa 2, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Vean la lección, ahí aparece todo. Entonces lo que hacemos es, hacemos una tablita. Se van a dar cuenta ustedes que cuando hagan la tablita, ya saben, x, f de x, vean la diferencia, aquí no es y, como acá arriba, como lo hicimos acá arriba, ¿no? Acá le poníamos, ¿dónde está? Y, porque estábamos hablando de conjuntos. Aquí abajo, o sea, ya no es un conjunto, es una función, que de alguna manera sigue siendo un conjunto, pero ya está, digamos, particularizada a algo muy específico. Entonces aquí la idea es ponerle números. Yo les recomiendo que le pongan, no sé, el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, etcétera, etcétera, hasta el 10. Entonces, hagan eso. Hay que hacer después las cuentas. Yo lo voy a hacer con el -2 solamente. Entonces, va a quedar aquí f de -2 es igual a 1 partido. En vez de x le pongo -2, -5. Pues esto es 1, -2, -5, -7. Hacen la aproximación en decimales con su calculadora y aquí les va a dar -1/7. No sé, ustedes lo ponen en calculadora. Y van a hacer lo mismo con cada uno de los puntos. Al final, cuando tengan todos los puntos, lo que van a obtener, aquí sí vamos a usar la regla, que quede bonito. Ahí. Y ahí. Así es como quiero que ustedes también lo hagan. Bueno, pues aquí va a estar y, aquí va a estar x. Se van a dar cuenta que cuando x vale 5, 1, 2, 3, 4, 5, va a haber una discontinuidad. O sea, el 5 es un valor que no puede tomar la función. Entonces, aquí en el 5 se suele dibujar una línea así a trozos para tratar de indicar que por ahí no va nada. Y después lo que van a tener es una función más o menos de este estilo. Viene por acá, que en clase creo que hicimos una. Y después por el otro lado, la función va a ser esto. Algo así, para allá y para acá. Y continúa, ¿no? Continúa. De manera que el dominio, ya sabemos quién es. El dominio de la función son los x que pertenecen a los reales, tales que la función existe. Entonces, ¿en qué único punto esta función no existe? Pues en el 5. En el 5 esta función no existe porque por un lado te vas a menos infinito y por el otro lado te vas a más infinito. Por lo tanto, x tiene que ser distinto de el número 5. Y ese es el dominio. Otra manera de ver el dominio es con intervalos. Y como ustedes ya tomaron la lección de los intervalos, que si hay dudas, bueno, vamos después con eso, también podemos escribir el dominio de esta forma. El dominio de la función va a ser igual al intervalo desde menos infinito hasta 5,
unión desde 5 hasta más infinito. ¿Qué significa? Esto lo que me está diciendo es que en todo este pedazo de acá, en todo este pedazo, hasta aquí, desde menos infinito hasta 5, con paréntesis, paréntesis, recuerden que significa que no se toca, ahí hay función. Y también después del 5, hasta el más infinito, también hay función. En el único lugar donde no existe la función es en el 5, por eso el 5 lo ponemos con paréntesis. Bueno, eso está con todo detalle. También no les quiero dar todas las respuestas porque pues, la idea también es que ustedes batallen un poquito, tampoco no que sean mártires, pero sí que batallen un poquito porque de esa manera uno aprende. Todavía queda tiempo para entregar la tarea, revisen la fecha en la plataforma y bueno, si tienen alguna pregunta me pueden escribir un correo o incluso en las clases, en las sesiones en vivo que tengamos, podemos tratar las dudas.